Hola queridos alumnos, espero se encuentren muy bien y llenos de la vitalidad que nos da Ipal Nemowani, el dador de la vida. Pues bueno, es hora de continuar con el curso y en esta ocasión veremos una breve reseña de la época colonial o virreinal perteneciente a la primera etapa de la noche cósmica. Se nos ha dicho en la historia oficial mexicana descrita por la SEP, o sea, en la escuela, que el periodo que abarca desde la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 hasta la época de la independencia de México se le conoce como época colonial o época del virreinato. Desde la perspectiva mexica, esta época se encuentra dentro del periodo de la noche cósmica. La noche cósmica abarca desde el mismo 13 de agosto de 1521 hasta que inicia el año 2000, en donde comenzó el despertar y el resurgimiento de nuestras tradiciones originarias anahuacas. Por eso es que el abuelo Cuauhtémoc dictó su famosa consigna de Anáhuac, en la cual decía que por un tiempo habían de guardarse los conocimientos antiguos, que se tenía que resguardar la Mexicayot en nuestros hogares hasta el resurgimiento del nuevo sol, que es en el que vivimos ahora, o sea, el sexto sol. Para los que no han leído o escuchado la consigna de Anáhuac, vendrá más adelante en otra sección un link para que puedan escucharla y se den cuenta de lo que estoy hablando más a detalle. Por ahora nos limitaremos a relatar una reseña general del periodo que comprende lo que llaman la época colonial, que como se nos ha dicho abarca desde la caída de Tenochtitlan en 1521 hasta el año de 1821, año en que se declaró oficialmente la pseudo-independencia de México, abarcando así un lapso de 300 años. Dicha etapa comienza entonces en el siglo XVI del calendario gregoriano, justamente cuando la gran Tenochtitlan cae en manos de los invasores hispaneca tlaxcalteca, comandados obviamente por el Malinche, quienes después fundaron allí mismo una nueva colonia a la que llamaron la Nueva España. Hace rato mencioné que también se le llamó a este periodo la época del virreinato, debido a que la colonia hispaneca era también gobernada por un representante del rey de Hispatlán o España que tenía el título de virrey. Así pues, el virreinato es dividido también por la historia oficial de la SEP en tres periodos. El primero se ubica en el siglo XVI, pues comienza inmediatamente desde 1521 hasta el año 1600. El segundo pertenece al siglo XVII y va desde el año 1601 al 1700. Así por último tendríamos otro lapso de un siglo que va desde el 1701 hasta 1800, y esto es del siglo XVIII. Después nos quedarían 21 años restantes a principios del siglo XIX para llegar a 1821, a los que los historiadores suelen denominar como el periodo de transición, debido a que se comenzó a fraguar la independencia de la Nueva España iniciada por los criollos. Durante el virreinato, la colonia Nueva España seguía sujeta al Imperio Católico Español por medio del gobierno del virrey. Se integró completamente al voraz sistema económico europeo, creando toda una organización enfocada a la explotación de recursos naturales, principalmente de minerales como el oro y la plata, parte de los cuales eran enviados a Hispatlán o España, pero otra parte era también enviada a Roma, en donde se encuentra centralizada la Iglesia Católica. Allí el Vaticano también llegaban, allí al Vaticano, perdón, también llegaban otras cosas como códices, muchos de los cuales hasta la actualidad se encuentran en el Archivo Secreto Vaticano A, y sabe, quién sabe cuántas más cosas podrán tener allí también. También en este tiempo se decretó oficialmente en las naciones europeas que al continente llamado originalmente por los mexica como Ixyachilán se le denominaría América,
aunque entre hispanecas seguía más popularizado decir las Indias Orientales, por lo que seguían usando de forma despectiva el término indio para referirse a los anahuaca. Por otra parte, la institución religiosa católica seguía en su campaña de persecución de practicantes de la Mexicáyotl, la Toltecáyotl o cualquier otra forma de cosmovisión anahuaca, asesinando a los que se resistieran a bautizarse en su religión. También se sometió a la población de habla nahuaca para que aprendieran el dialecto español y para que asistieran a las celebraciones católicas. Se obligaba a las familias mestizas y anahuacas a asistir a pláticas de evangelización. Obviamente, en este punto, los que eran más vulnerables ante esta imposición ideológica fueron los mestizos. Los anahuacas, por su parte, recurrieron desde el principio al sincretismo para proteger el conocimiento ancestral, combinando de esta forma símbolos anahuacas dentro de las formas católicas. Por eso es que, por ejemplo, en Chalman, que era el lugar de Tro, hay un Cristo negro, o dentro de los templos católicos del siglo XVI podemos observar muchas flores, rombos, jaguares. Si han observado, hay algunos lugares en donde ponen en las cúpulas angelitos y en algunas aparecen de forma opuesta algún angelito negro y uno blanco, representando de esta forma la dualidad de Ometeotl. En fin, dejaron muchos simbolismos que ellos podrían entender. Lo malo es que los mestizos pues ya no sabían de esto y fueron poco a poco convirtiéndose en fieles católicos. También es porque ya no recurrían a aprender de los abuelos mexica o anahuacas. A veces estos mestizos, y parece que en su gran mayoría, pues cayeron en el fanatismo, a veces hasta más avanzado que los mismos criollos. Obviamente, también hubo anahuacas conversos, principalmente generaciones posteriores a la generación que venía directamente de haber vivido todavía en Tenochtitlan. Así, por ejemplo, hoy en día podemos ver comunidades otomíes, mazahuas, náhuatl, etcétera, que profesan totalmente la religión católica. Mas aquellos que no aceptaron la imposición tuvieron muchos que optar por dejar sus lugares originales de residencia para irse a lugares apartados, surgiendo así las llamadas comunidades gentiles o comunidades que aún hoy en día practican su cosmovisión ancestral. Los anahuacas, que decidieron quedarse en la colonia criolla, crearon las comunidades concheras para poder seguir practicando la mexicáyotl. Así es como inició este despapalle, en donde los principales afectados fueron los anahuacas, quienes sufrieron los más grandes atropellos a su identidad. Los mestizos, pues bueno, sea como sea, se acoplaron a su nueva forma de vida, se bautizaron y todo, tomando de esta forma una identidad que no les correspondía, pues no eran reconocidos como hispaneca, ni como criollos, ni como anahuacas. Estaban considerados como un rango inferior en el absurdo sistema de castas español. Aún así querían imitar a los opresores, dejando de hablar náhuatl o su lengua original para comenzar a hablar castellano. Es algo complejo determinar en una sola clase el fenómeno social que se dio en cada sector de la población que habitaba el centro de Anáhuac en aquel entonces, por lo que en temas posteriores iremos desmenuzando de manera un poco más detallada principalmente lo que sucedió con los anahuacas y los mestizos. Determinaremos qué es ser anahuaca, qué es ser mexica, qué es ser converso, gentil, criollista, hispanista y demás términos que necesitaremos comprender. Debemos también entender que hubo dos tipos de invasión: la invasión territorial militar y la que más nos ha afectado, que es la invasión ideológica. También analizaremos cómo es que se fue dando la expansión territorial hispánica con el establecimiento de ciudades y templos católicos.
¿Y cómo es que sobrevivieron a esto nuestros ancestros anahuaca? Sí sabemos ya de antemano sobre la fuerte situación que enfrentaron con la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, y con la imposición de un gobierno militarista religioso español criollo, del cual fueron prontamente excluidos los tlaxcalteca, quienes obviamente eran discriminados como una casta inferior en el ridículo y ya mencionado sistema de castas español de la sociedad colonial. También es de suma importancia un tema en particular, en el cual se pudo rescatar gran parte del conocimiento ancestral anahuaca, y esto es en las expresiones artísticas del siglo XVI, XVII y XVIII del calendario gregoriano, en el cual dejaban nuestros abuelos plasmados mensajes dentro de los templos católicos, los palacios de gobierno, los lienzos. También algo muy importante en lo que es la danza, como ya sabemos, se creó la danza conchera, que originalmente tenía como objetivo preservar la esencia de la danza cósmica mexica. Aunque después, como veremos, muchas de estas comunidades concheras olvidaron el objetivo principal, volviéndose realmente comunidades católicas, como lo podemos constatar hoy en día. La vida cotidiana, obviamente, también sufrió fuertes modificaciones, ya que todas las escuelas anahuacas, como el Calmecac y los Telpochcali, fueron destruidas. De igual forma, se clausuraron después las escuelas paranahuacas establecidas por los jesuitas, como es la Escuela de la Cruz, imponiéndose entonces la consigna de evangelización y no educación. Todo esto debido al miedo de los hispaneca a que los anahuacas retomaran su autonomía, su cosmovisión y que de igual forma la difundieran. Tenían miedo puesto que sabían que esto podría provocar la expulsión de los invasores y también que los mestizos abrieran los ojos, que se dieran cuenta de cómo los estaban explotando. Lógicamente, esto podría ocasionar la unión entre anahuacas y mestizos. Uno de los grandes pensadores y doctos anahuacas de aquel tiempo fue el señor Ometochtzin Chichimecatecutli, personaje del que pocos saben, pero es uno de los grandes revolucionarios ideológicos de la época del virreinato en el Anáhuac. Él defendió la Mexicayot como nuestra propia forma de ver el mundo, como algo que debía respetarse y no ser pisoteado por los religiosos hispaneca. Bueno, hago la siguiente cita del propio puño y letra del señor y gran Ometochtzin. En ella dice lo siguiente: Hermanos, dad acá, ¿quiénes son estos que nos mandan y están sobre nosotros y nos vedan y deshacen? Pues aquí estoy yo, que soy señor de Texcuco, y allí está Yaonisi, señor de México, y allí está mi sobrino Tetzapili, que es señor de Tacuba, y no hemos de consentir que ninguno se ponga entre nosotros, ni se nos iguale. Después de que fuéramos muertos, bien podrá ser, pero agora, aquí estamos, y esta tierra es nuestra, y nuestros abuelos y antepasados nos la dejaron. Como ven, esas son palabras del buen abuelo Ometochtzin, y pues estoy seguro que esa pues no se la sabían, porque son cosas que pues no se difunden mucho. Y les cuento pues que lamentablemente Ometochtzin fue condenado a la hoguera por el mismo Zumárraga. Fue acusado de guardar imágenes de Xipetotec y Quetzalcóatl. A veces se nos ha hecho creer que los anahuaca aceptaron dócilmente el cristianismo, todo así bien bonito, tipo Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Pero lamento decirles algo, que no fue así. Hubo y sigue habiendo gran resistencia. Seguimos luchando por rescatar, preservar y difundir nuestra verdadera identidad.
Otro dato poco conocido es que en el año de 1541 el hispaneca Jerónimo López atacó bastante a los cultos anahuacas que ya habían aprendido a escribir en castellano, en latín, en griego y su lengua original, el náhuatl, mandando cartas a Carlos I demandando que a los anahuacas solo habría que cristianizarlos, mas no compartirles las ciencias conocidas en Eutlocpan y el resto del mundo. También demandaba que no se les permitiera interpretar la Biblia, porque como ya sabían latín y ya podían leer la Biblia, cosa que la mayoría de los hispaneca poco educados no podían. O sea que no les gustaba que los mexica que se encontraban estudiando lenguas supieran más que ellos. Más tarde, en 1579, Fray Jerónimo Mendieta dicta una manifiesta consigna. No sé si ya la hayan escuchado, pero chequen bien lo que menciona. Ahí les va, dice lo siguiente. Los indios, refiriéndose a los anahuaca, tienen mucha capacidad, pero los instruidos se vuelven menos dóciles y resignados que los ignorantes. Entonces solo cristianícenlos, mas no los eduquen. Así, como pueden ver, el mundo invasor se volcó contra nuestros valientes abuelos que hacían la resistencia inicial. Los hispaneca, los criollos y aun los mestizos cristianizados se oponían a la difusión de la mexicayot, aunque no todos estos opositores estaban tan contentos con la colonia. Entre esos descontentos estaban los criollos, quienes eran hijos de hispaneca nacidos en la Nueva España, pero en el sistema de castas eran también discriminados, mandándolos a un rango inferior del de los hispaneca nacidos en Hispatlán o España, lo que hacía que no tuvieran los mismos derechos, que no pudieran ocupar cargos muy importantes, no podían ser obispos, por ejemplo, y solo podían aspirar a ser párrocos. En lo militar igual no podían ser generales y solo podían acceder a las capitanías. Imagínense ahora cuánto más problemas podían tener los hijos de criollos nacidos en Anáhuac. De allí es de donde surge el criollismo, ideología que trata de resaltar las raíces hispanecas de este sector de la población y, como es de suponerse, exige igualdad de oportunidades. O sea que querían que se les tratase igual que a un hispaneca genuino. Es aquí donde se me hace tan ridículo como hasta entre ellos se discriminaban, pero bueno, esa es otra historia. Les comento, como adelantado, que estos criollistas y criollos más adelante serían quienes comenzarían las revueltas independistas. Querían por supuesto crear una nación novohispana en el Anáhuac, en donde el criollo estuviese a la cabeza de la sociedad, absurdamente usando de nuevo el sistema de castas hispaneca, solo que ahora pretendían eliminar la jerarquía entre criollos y hispaneca para que ambos tuvieran los mismos derechos y así poder tomar el control total de la colonia Nueva España. No crean que querían crear un México independiente conformado por criollistas, anahuacas y mestizos. La cosa es que cuando el gobierno hispaneca se dio cuenta de sus ideas independistas, decidió aniquilarlos, y como eran muy pocos los criollistas, tuvieron estos entonces que recurrir a los mestizos y anahuacas principalmente para que no los echaran. Después veremos que tristemente los hispaneca y los mestizos, al haber ya logrado su objetivo, renegaron de la participación anahuaca, a quienes clasificaban como herejes, como ignorantes. Además, se instauró el dialecto hispaneca como oficial de México, al igual que la religión católica que a tantos anahuacas había asesinado. En los pueblos linchaban a los anahuacas
porque supuestamente eran brujos y tenían pacto con el diablo. Y como es de suponerse, detrás de todo esto estaban los sacerdotes católicos, que ya habían evangelizado a la población mestiza y una parte de la Nahuaca. Y pues ya, eso es en pocas palabras una reseña de la época colonial, que como ya mencioné en los temas posteriores, iremos desmenuzando, así que bueno, en la siguiente clase veremos el tema de la resistencia mexica inicial, inmediata a la caída de México Tenochtitlan. Por lo pronto les dejo unas lecturas que les ayudarán a completar sus rompecabezas históricos. Igualmente les dejo la consigna de Anáhuac dictada por el tlatoani Cuauhtémoc-Sin. Esto para entender más sobre la noche cósmica. Tlazocamati y Mexicatiahui.